En esto habíamos quedado, existencia de bases ortonormales. No, 24. Ya, entonces estábamos hablando, bueno, lo último que vimos en la clase anterior fue este, ¿cómo se llama? El algoritmo de Gram-Schmidt, ¿cierto? En la ayudantiva vieron una aplicación de cómo calcular una base eh, ortonormal para el producto interno de la integral, ¿cierto? Sobre el espacio de polinomios. Yo le había dicho que no íbamos a ocupar activamente integrales, pero integrales sobre polinomios son fáciles, así que esas las podemos mirar. Ya, y habíamos probado este teorema de que todo espacio de producto interno finito dimensional tiene una base ortonormal. No sé si tienen preguntas respecto a lo que hemos visto hasta ahora, antes de continuar. Ya, lo que voy a hacer ahora es ver unos poquitos resultados más y al final vamos a ver una aplicación de un teorema. En primer lugar, vamos a ver este corolario. Entonces, tenemos un espacio de producto interno finito dimensional. Entonces, ¿ya? Entonces la idea es que cada vez que tenemos un conjunto ortonormal, al menos en dimensión finita, podemos extenderlo a una base ortonormal. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que hicimos anteriormente en la clase pasada de probar de que todo espacio finito dimensional posee una base ortonormal, que es tomar, la idea de esa demostración era tomar una base cualquiera, que sabemos que existe porque el espacio de dimensión finita, y ortonormalizarla a través de Gram-Schmidt, ¿cierto? Aquí podemos hacer algo muy parecido. No sé si a alguien se le ocurre cómo podríamos tratar de demostrar este resultado. Entonces, déjeme partir explicando entonces, sea E sub 1 hasta E sub k, conjunto ortonormal. Y n mayor o igual que k, la dimensión de B. ¿Sí? Bueno, si k igual n, estamos listos, ¿cierto? Estamos listos porque E sub 1 a E sub k, o sea, este conjunto sería una base. Acordémonos que todo conjunto ortonormal es linealmente independiente y por lo tanto si tenemos un conjunto de n vectores linealmente independientes, esos conjuntos son una base, ¿verdad? Si k es menor que n, entonces tenemos que hacer algo no trivial. Tenemos que expandir este conjunto en un conjunto que sea una base. Y no solo una base ortonormal. Ahora, recordemos que E sub 1 hasta E sub k es un conjunto Lie, ¿cierto? Porque todo conjunto ortonormal es un conjunto Lie. Y nosotros sabemos que todo conjunto Li se puede extender a una base, ¿verdad? Este es un teorema de extensión de conjuntos Li. Existen ciertos vectores que les podemos llamar bk más 1 hasta b sub n, tales que
E sub 1, E sub 2, E sub k, B sub k más 1, hasta B sub n, son base de B. Genial, encontramos una base. El problema es que esta base no necesariamente es ortonormal, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una situación que, bueno, teníamos este conjunto, partimos con este conjunto que es ortonormal, podemos agregarle ciertos vectores hasta completar una base, pero esos vectores que le agregamos no necesariamente tienen la estructura que nos interesa, que es la ortonormalidad. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué sugieren hacer para obtener una base ortonormal aquí? Aplicar el Gram-Schmidt. Aplicamos Gram-Schmidt para convertir estos vectores en vectores que sean ortonormales con respecto a esto, ¿cierto? Aplicamos Gram-Schmidt a este conjunto. Aquí importante, el orden importa. ¿Se acuerdan que yo le había dicho la clase pasada? Aquí el orden que vamos a usar es el orden que justamente escribí estos vectores. Entonces, en el mismo orden, ¿qué pasa si yo le aplico Gram-Schmidt? Parto con E sub 1, ¿cierto? Y construyo E sub 1', que es igual a E sub 1 partido por la norma de sub 1. Pero nosotros sabemos que la norma de sub 1 es igual a 1 porque E sub 1 es parte de un conjunto que es ortonormal. Por lo tanto, al aplicar Gram-Schmidt a este primer vector, lo dejo igual, ¿cierto? Si ahora yo tomo E sub 2 y le aplico Gram-Schmidt, lo que voy a tener es que tengo que tomar E sub 2, tengo que restarle el producto interno entre E sub 2 y E sub 1' y multiplicar por E sub 1', y dividir Pero, por la... profe, ¿Sí? ¿no se supone que E1 hasta EK ya era ortonormal? ¿Es necesario hacerlo de nuevo? O sea, lo que estoy tratando de mostrar aquí es que si tú tomas un conjunto que es ortonormal y le aplicas Gram-Schmidt, lo deja exactamente igual, que es lo Ah, que tú ya. estás diciendo, pero lo estoy haciendo evidente a través de estos cálculos. ¿Sí? Gracias. Ujú. Ya, entonces como bien dijimos, bueno, no está pasando mucho, ¿cierto? Yo sé que sub 2, o sea, perdón, E sub 1' es igual a E sub 1, así que puedo hacer ese reemplazo. Me queda E sub 2 menos E sub 2, E sub 1, E sub 1, dividido en norma de sub 2 menos E sub 2, E sub 1, E sub 1. Como este conjunto es ortonormal, este producto interno es 0, ¿cierto? Esto es 0, me queda E sub 2 partido por norma de sub 2, que eso es igual a E sub 2. Entonces, como bien se pueden imaginar, todos los vectores desde el E sub 1 hasta el E sub k' van a ser todos exactamente iguales. Ya, bueno, aquí abajo va exactamente lo mismo. Y lo que dijimos es que todos estos productos internos son 0, por lo tanto me queda E sub k partido por norma de sub k, esto igual a E sub k. Hasta ahí vamos bien. Consecuencia, el resultado de Gram-Schmidt es un conjunto E sub 1, E sub 2 hasta E sub k, ¿cierto? Y después E sub k más 1' hasta E sub n', es un conjunto ortonormal. Y es base, puesto que su cardinalidad es n. Y con eso estamos listos. Ok. Ya, ahora vamos a ver otro teorema. No sé si hay preguntas
Voy a aprovechar de ver el chat. No, no hay pregunta en el chat. Entonces, bueno, este resultado, o sea, es como más o menos directo y, o sea, es útil conocerlo, digamos, pero no es algo demasiado profundo, ¿cierto? Es como natural que uno pueda, así como puede extender base, uno también puede extender base ortonormal. Ok. Entonces, representación matricial triangular superior con respecto a una base ortonormal. Nuevamente, sea B, base producto interno, real o complejo. Y sea T un endomorfismo en ese espacio. Entonces, si T posee una matriz representante triangular superior con respecto a una base, entonces T también posee una matriz representante superior con respecto a una base ortonormal. Ya. Entonces, bueno, acuérdense que, ¿por qué nos interesaba tener representaciones triangulares superiores? Acuérdense que esas representaciones correspondían, o sea, lo que nos quedaba, por ejemplo, como los subespacios generados de los vectores de esa base, eran los subespacios invariantes, eran subespacios invariantes de la transformación, ¿cierto? Esa era como la gran razón por la cual nos interesaban representaciones triangulares superiores. Entonces, pero eso lo hicimos como en espacios vectoriales sin un producto interno, espacios vectoriales en un formato abstracto. La gracia de este teorema es que nos va a permitir obtener la misma conclusión con respecto a una base ortonormal. ¿Okay? Y las bases ortonormales también van a ser muy útiles en términos operativos cuando... Más adelante vamos a ver, ¿okay? No me quiero meter mucho en eso, pero más bien este es un resultado, si quieren, auxiliar, pero que su relevancia se debe al hecho de que las matrices triangulares superiores, cuando son las matrices representantes triangulares superiores, contienen subespacios invariantes. ¿Okay? Y como dijimos anteriormente, los subespacios invariantes son sumamente útiles. Ok, la demostración es bien sencilla, entonces, no sé si hay preguntas con respecto al enunciado antes de pasar a la demostración. Ya. Entonces, bueno, consideremos una base ordenada B. Tal que la matriz representante de T con respecto a la base B es triangular superior. Luego, lo que habíamos dicho, cuando tenemos una representación triangular superior, cada uno de estos subespacios es invariante bajo T. Para todo J desde 1 hasta N. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de aplicar Gram-Schmidt a un conjunto de vectores? Una de las gracias
y que la... no, bueno, no lo usamos en el teorema anterior, pero en la clase pasada lo vimos. Si yo convierto estos vectores a una versión ortonormalizada, los subespacios generados que obtengo acá son siempre los mismos, ¿verdad? Y eso viene de cómo opera el algoritmo de Gram-Schmidt. Si vamos a la clase anterior, está en el enunciado del teorema, pero me gustaría ver más bien a nivel operativo. Aquí está lo que les estoy diciendo. Los generados de estos vectores son siempre los mismos. ¿Sí? Bueno, en el enunciado, de hecho, esta versión es un poquito más débil. Dice que el generado de B sub 1 a B sub m es igual al generado de sub 1 a E sub m. Pero si ustedes se acuerdan, la demostración la hacíamos por inducción y probábamos algo más fuerte. Probábamos que para cada j teníamos esa propiedad, de que el generado de los B sub j es igual al generado de los E sub j. ¿Sí? Y eso mismo podemos utilizar acá aplicando Gram-Schmidt. No sé si hay preguntas con respecto a lo que acabo de decir. ¿No? ¿Chat? Ya. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar Gram-Schmidt a este conjunto. Entonces, aplicando Gram-Schmidt obtenemos una base ortonormal E sub 1 a E sub n, tal que los generados de los E sub 1 a E sub j son iguales a los generados de B sub 1 hasta B sub j. Esto es para todo j en n. Y lo que habíamos dicho es que estos son, es invariante. Cada uno de estos subespacios es invariante bajo T. Con eso terminamos. Perdón, y me falta... como cada uno de estos subespacios es invariante, esto es equivalente a decir que la matriz representante de T bajo esta base, llamémosle C, es triangular superior. ¿Quedan preguntas? ¿No? Ya. Bueno, como se fijan entonces, no es algo muy complicado, pero como les digo, un resultado auxiliar que nos va a servir para tener garantías de... nosotros probamos que en todo espacio vectorial complejo siempre existe una representación triangular superior, ¿cierto? Déjenme buscar el resultado para... Claro, en el caso complejo probamos que siempre existe una representación triangular superior, por lo tanto aquí vamos a tener la misma conclusión, pero con una base ortonormal. Ya. Bueno, entonces, una consecuencia de ello es el siguiente teorema. O sea, de hecho, lo que acabo de decir se resume en este teorema que la gente llama el teorema de Chur. Entonces, CAB espacio de producto interno complejo, finito dimensional, y CAT un operador en este espacio. Entonces, T es triangular superior con respecto a alguna base ortonormal. ¿Ya? Y la demostración es exactamente lo que acabo de decir. Entonces,
La existencia de representaciones triangulares superiores las tenemos garantizadas para el caso complejo, y el teorema anterior nos permite convertir esa representación, esa base que existe, que es una base solamente, en una base ortonormal. Entonces, por el teorema de existencia de representación triangular superior, como B es espacio vectorial finito dimensional complejo, existe una base donde la matriz representante de T con respecto a esa base es triangular superior, y por el teorema anterior también existe una base ortonormal C, tal que la matriz representante de T con respecto a esa base es triangular superior. Ya. No sé si quedan preguntas con respecto a esto. ¿No? Ya, como les digo, estos resultados que tenemos aquí, representaciones triangulares superiores, por ahora no son muy importantes, ¿ok? Cuando pasemos al próximo capítulo de operadores sobre espacio de producto interno, vamos a empezar a hacer un uso de ellos, ¿ok? Pero dado que dado que la herramienta principal para demostrar estos resultados es Gram-Schmidt, este es el momento más indicado para ver estos teoremas, ¿ya? Antes de pasar a operadores, me gustaría ver otro tema, que son los que también se relaciona con... bueno, vamos a hablar de funcionales... Perdón, funcionales lineales sobre espacios de producto interno, ¿ya? Entonces, creo que no hemos hablado hasta ahora en el curso de funcionales lineales. Quizá alguien me puede decir si estoy equivocado. Y yo creo que el linealito tampoco. No, no hemos hablado. No es algo que hayan escuchado antes. Es súper sencillo. Es así como uno dice que un operador es una transformación lineal que va de un espacio en sí mismo. Un funcional lineal es una transformación lineal que va desde un espacio hasta el cuerpo en el cual este espacio vectorial o sea, el cuerpo referencia del espacio vectorial. Entonces son como funcionales lineales, son transformaciones lineales que llegan a un espacio de dimensión 1, si ustedes quieren. ¿Ya? Y uno les da un nombre porque es algo que simplemente uno utiliza frecuentemente. Que va desde B hacia el cuerpo referencia F. Es decir, es un elemento de las lineales entre B y F. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo más sencillo que conocemos de una transformación lineal? Por ejemplo, pensemos ahora, sea B y corchete un espacio de producto interno. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es un ejemplo sencillo de un funcional lineal en este espacio?
Y esto se remonta a cuando vimos la definición de un producto interno. ¿Se acuerdan que había un objeto que nosotros dijimos, ah, esto es una transformación lineal? Bueno, ese objeto era, llamémosle L de U, es el, o llamémosle L de B, el producto interno entre U y B. Eso, esa L es una función, ¿cierto? Que toma vectores en B y le asocia escalares, ¿verdad? Así que hasta ahí estamos bien. Y la pregunta ¿es L un funcional lineal? Sí. Es lineal, ¿cierto? Porque era uno de los axiomas del producto interno. Entonces, por Profe, defecto. pero no debería estar como el B al otro lado. Eh, quizás me estoy equivocando. Siempre me confundo en la derecha y la izquierda, pero creo que No, está bien. era lineal por la derecha y como antilineal por la izquierda. Ah, ya, ya. Por la Disculpe. conjugada. No, no, pero déjeme revisarlo porque no quiero embarrarla. Eh, No, si tiene sentido que sea así. sí, está. eh, a todo esto esta confusión ocurre, digamos, porque en los libros no necesariamente, o sea, en distintas áreas, por ejemplo, la gente le gusta tener la linealidad por la derecha, por la izquierda. Entonces déjenme revisar cómo le puse los axiomas a ustedes. Sí, no tenéis razón. Entonces, cuando yo hago el corchete por la izquierda, obtengo la linealidad. Sí, esa es la notación que estamos usando. Ya. Eh, si no, no es lineal. Es lineal, o sea, no es lineal, es aditivo, pero los escalares salen conjugados, así que hay que tener cuidado con eso. Eh, ya, pues ese es un ejemplo, ¿verdad? Y la pregunta acá es, ¿existen otros? De hecho, déjenme usar una notación. A este espacio de funcionales lineales uno le vamos a llamar B estrella. ¿Ya? Entonces, cada producto interno con un vector me da lugar a un funcional lineal. Y la pregunta es si existen otros. ¿Ya? Para tratar de motivar la pregunta, pensemos en un ejemplo concreto. Les voy a dar un funcional lineal que no tiene la forma a priori de lo que yo les di ahí arriba. Entonces, tomemos phi, una función que toma un polinomio de grado a lo más 2 y lo convierte en un escalar real, dado por phi de p igual a la integral entre 0 y 1 de p de t por coseno de 2 pi t. ¿Ya? Donde aquí voy a pensar que estoy tomando voy a pensar que el producto interno sobre los polinomios es el producto interno de la integral. Eh, ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que tengo escrito aquí abajo en esta definición corresponde casi a un funcional dado como por un corchete, ¿verdad? Como por un producto interno entre mi polinomio de input y otra función. Pero esa función que está aquí no es un polinomio, no pertenece a los polinomios en R. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la pregunta es, en este caso la pregunta es, bueno, pero si esto sí es un funcional lineal. ¿Por qué? Por linealidad de la integral, básicamente. Entonces, la pregunta que uno quisiera hacerse es como,
existirá un Q que sí vive en el espacio, tal que este phi de P corresponda a un corcheto entre P y Q. Aquí déjenme poner B estrella, es como polinomios de grado 2 sobre R estrella. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? No sé si... Me interesa que no queden dudas aquí porque lo que voy a... O sea, lo que vamos a hacer después es como tratar de responder a esta pregunta que acabo de plantear. ¿Qué La simboliza la verdad, estrellita? ¿Cómo? ¿Qué simboliza la estrella? Uno le llama el espacio dual. ¿Okay? Técnicamente este dual que estamos viendo aquí es el dual algebraico. Entonces alguna gente le llama B', pero le voy a poner B estrella porque después lo van a ver más adelante en otros cursos. Pero uno le llama, o sea, cuando uno tiene un espacio vectorial, uno siempre, un espacio muy, muy como vinculado a ese espacio vectorial es el dual. Y el dual es el espacio de funcionales lineales sobre ese espacio. ¿Okay? profe, yo me perdí un poco con el ejemplo, como cuál es el ¿Cuál es el objetivo. punto del ejemplo? Sí. Ya, mira, lo que dije, el primer ejemplo, o sea, este es el ejemplo más básico de funcionales lineales que no se le pueden ocurrir en un, producto, en un espacio de producto interno, ¿cierto? Todo eso son funcionales lineales, ¿verdad? Ujú. Aquí yo estoy dando otro ejemplo de una función phi, que es un funcional lineal sobre un espacio vectorial B, que en este caso el espacio de los polinomios. No digo que lo verifiquemos acá, no viene mucho al caso, pero el punto es que por linealidad de la integral uno debería siempre poder verificar los axiomas de una función lineal. Básicamente que phi de P más lambda R sea igual a phi de P más lambda phi de R. ¿Cierto? Eso se cumple por linealidad de la integral. Sin embargo, la pregunta es, este phi de P, como yo te lo estoy dando, no tiene el formato que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo planteo es como, ¿será posible de representar ese funcional lineal extraño a través del formato estándar que nosotros conocemos, que son los productos internos? Ah, ya. Esa es la Ya, pregunta. ¿Ya? ya, perfecto. Está medio enredada, así que... Pero eso es. No sé si todavía a alguien le quedan dudas. Lo que vamos a demostrar es que la respuesta es sí. Por más que yo escriba un funcional lineal extraño, siempre vamos a tener una forma equivalente de representarlo a través de algo de este estilo. ¿Ya? Entonces vamos a ese teorema. Porfa, pregúntenme si todavía les quedan dudas al respecto. Ya, y esto se conoce como el teorema de representación de Riesz. Entonces lo que dice este teorema es... Entonces, existe un único, de hecho. Yo siempre voy a poder representar cualquier funcional lineal sobre este espacio como un producto interno con respecto a un vector que queda fijo. Eso es lo que dice este teorema. Así que, si creemos en este teorema,
el ejemplo anterior debería ser representable a través de una cosa de este estilo. Por más que aparezca un coseno ahí adentro. Ese es el punto. ¿Ok? Ya, si estamos siguiendo, voy a pasar a la demostración que no es muy difícil, ¿ok? Pero si no, pregúntenme porque creo que es más importante entender como el contexto de este teorema y su consecuencia más que la demostración. O sea, no digo que la demostración no sea importante, pero no va a ser tan difícil como creo que es la pregunta conceptual que estamos tratando de plantear acá. ¿Ya? Ok, vamos a pasar entonces a la demostración. Entonces, sea E sub 1 hasta E sub n. Obviamente siempre, como siempre nos conviene descomponer las cosas en base y como tenemos un producto interno, descomponer cosas en base ortonormal es aún más conveniente. Entonces la representación la vamos a lograr hacer de manera explícita a partir, a ver, hay algo aquí importante. ¿Se acuerdan que yo siempre decía al principio del curso que yo puedo entender cualquier transformación lineal a partir de cómo actúa esa transformación sobre la base? Lo dije como 500 veces, creo. Bueno, es justamente lo que vamos a usar acá. Esta phi es un funcional lineal, en particular es una transformación lineal. Y yo puedo caracterizar ese funcional lineal a través de cómo actúan los elementos de una base. La gracia que tiene la base ortonormal es que además operativamente tiene la gracia de descomponer mucho más fácil la descomposición de cómo actúa phi sobre un vector a partir de los elementos de la base. Eso lo vamos a ver en un momentito, pero quería solamente recordarles esta idea, porque es la idea que está detrás del teorema, básicamente. Si quedan preguntas, háganlas nuevas. Entonces, vamos a usar lo mismo de siempre. Vamos a tomar un vector b y lo vamos a descomponer en la base. Phi de b es igual a phi de algo acá, ¿cierto? Típicamente yo pondría, existen coeficientes únicos a sub i, e sub i, ¿verdad? Pero como estamos en una base ortonormal, yo sé exactamente cuánto valen estos coeficientes a sub i, ¿cierto? ¿Cuánto valen? Valen el producto interno de b con e sub i. Eso fue un teorema que vimos la clase pasada. No me acuerdo si le pusimos un nombre. Debería estar por acá. Sí. Este teorema. Esto le podría llamar, yo sé que no es exactamente, pero le voy a llamar el teorema de Bessel. ¿Ok? Entonces, para todo B en B, por el teorema de Bessel, vamos a tener que yo puedo descomponer este B como B, E sub 1 más B, E sub n. ¿Están todos de acuerdo con eso? Ahora, phi es lineal, así que yo puedo sacarlo de escalares. Así, ¿cierto? Ahora, por linealidad del producto interno, lo que yo puedo hacer es juntar todas las dependencias de B aquí. Yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir, esto es B, phi conjugada en E sub 1, E sub 1, ¿verdad? Más B, phi conjugada en E sub n por E sub n. Y por linealidad del producto interno puedo juntar todas estas cosas que están multiplicando a B y me queda eso. ¿Ya? Bueno, fíjense, dijimos phi de B era este funcional lineal, lo podemos escribir exactamente como B, algo. Así que este es el U que yo estoy buscando.
Vamos a definir U exactamente de esta manera. Llamémosle a esta propiedad asterisco. Tenemos asterisco. Así que la existencia está garantizada. ¿Verdad? ¿Hay preguntas sobre la existencia? Ya, si no la hay, vamos a la unicidad. Entonces, para la unicidad vamos a suponer que existen dos vectores U que cumplen la propiedad, ¿verdad? A ver, voy a mirar el chat por si hay pregunta. Sí, hay una pregunta. Entonces, en LB el que va fijo es U. Correcto, U está fijo y B es como la... ¿Cómo decirlo? Es la entrada de la función L. ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta, Francisco? Sí, ok. Ya, Yo entonces, tengo otra pregunta, otra pregunta, sí, dale. que la existencia, porque definimos U como phi, E1, etcétera, pero Sí. ese phi con respecto al U, o sea, tiene el U fijo, como cuál es el U de ese phi. Confundí. Eh, tú dices como, dado un phi, existe un U, ¿cierto? Esa es la pregunta. O sea, no sé qué, dentro del phi tenemos al U. No, pues, no. U lo acabo de definir de esta manera. O sea, Ya, lo que nosotros queríamos probar era que existe un U que cumple esta propiedad, ¿verdad? La propiedad sí. estadística. Ya. Y lo que yo hice en estos pasos de aquí fue simplemente como reescribir phi solamente a partir del hecho de que estamos descomponiendo B en una base ortonormal, ¿verdad? Ya. Y eso implica que este U resultante de aquí Ya. cumple la propiedad. No estoy diciendo nada más que eso. No sé si eso responde a la pregunta. Ya, sí, sí, sí. Ya. Ahora, claro, Ya. hay un punto ahí, por ejemplo, con respecto a la pregunta que tú estás haciendo. Ese U que nosotros escogimos, así como está escrito, depende de la base ortonormal E sub 1 a E sub n que estamos escogiendo. Y existen muchas bases ortonormales, por lo tanto, no necesariamente tengo garantizada la unicidad a partir de este argumento. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, por lo tanto, ahora probar la unicidad es necesario. Entonces, ya. Voy a dejar aquí como comentario arriba, depende de la base ortonormal. Ya, entonces sean U1 y U2 en B, tales que B de U1 es igual a B U2, y esto a su vez es igual a phi de B para todo B en B, ¿verdad? Y nuestro objetivo es probar que U1 es igual a U2. ¿Correcto? Ahora, esto es fácil porque podemos pasar restando. Fíjense. O sea, lo que tenemos es que B, U1 menos U2 es igual a 0 en todo punto. ¿Verdad? Ustedes se pueden imaginar que a partir de esta relación, o sea, lo que estamos diciendo, imagínense que aquí está U1 menos U2. Y estamos diciendo que para todo B que yo tome, siempre el producto interno es 0. Bueno, eso debería demostrar de que U1 menos U2 es 0, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos coger siempre el vector idéntico.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es decir, tomando b igual a u sub 1 menos u sub 2, tenemos ese es el b que escogí, ¿verdad? Y esto es exactamente igual a la norma al cuadrado de 1 menos u2. Y como la norma tiene esa propiedad, o más bien el hecho de que el producto interno es definido, la segunda axioma implica que u sub 1 es igual a u sub 2. ¿Ya? ¿Quedan preguntas al respecto? ¿No? En el chat. Tampoco. Ya. Lo que voy a hacer ahora es un ejemplo del teorema de representación de Riesz. Y justamente quiero investigar el ejemplo que les planteé aquí arriba. Entonces, Profe, una duda quizás media patúa. ¿No podría ser primero un ejemplo como más fácil? Como con un polinomio, quizás una cosa. un ejemplo más fácil que no involucre esto. Déjame pensar. Onda con un funcional lineal facilito, no sé cómo se llama, una tres tupla suma de la tres tupla, o alguna combinación lineal de la tres tupla, cuatro Eh, tuplas. o sea, El producto interno es como el tío, por la déjame, construcción. sí, estoy tratando de pensar como cuál podría ser un buen ejemplo. Mm. O sea, es que no sé si es la pregunta que tú estás diciendo, pero pensemos En el chat pusimos un par de ejemplos como, así como sencillito. A ver. sí, como para ver cómo funciona la construcción, ¿no? Sí. Ah, ya, cosas de ese estilo, ya, ok, así muy, ya, ya, Sí, veamos. porque el Entonces, producto punto es claro, pero o sea, el producto interno que hay es claro, pero es como saber hacer la construcción, cómo claro, o funciona. sea, ya, pero, por ejemplo, están diciendo ustedes, ya tengo R3 y mapeo a R, y en R3 tengo X y Z, y no sé, pues pongamos X más 2Y más 3Z, ¿verdad? Eh, lo que te dice el teorema de representación de Riesz es que existe un vector, existe, llamémosle A, B y C, en el mismo espacio, ¿cierto? En R3, tal que L de X y Z es igual a B, perdón, lo estoy poniendo en el orden equivocado. En R da lo mismo, pero igual, pongámoslo bien. Entonces, X, Y, Z, A, B, C. Y esto es para todo X, Y, Z en R3. ¿Verdad? Eso es lo que me dice el teorema. Ahora la pregunta es, ¿puedo identificar quién es A, B, C? ¿Ya? Bueno, veamos. Veamos, entonces tenemos X más 2Y más 3Z igual a X, Y, Z, A, B, C. Y esto simplemente da A por X más B por Y más C por Z. Así que lo que uno concluye es que el vector A, B, C es exactamente igual al vector 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Se entiende ese ejemplo? O sea, lo que estamos diciendo en este caso, la transformación lineal
es como sumas y productos por escalares, ¿cierto? De las distintas coordenadas del vector. Ahora, esas distintas coordenadas, o sea, esos distintos escalares que van multiplicando cada una de las coordenadas del vector, te dan al vector representante en el teorema de representación de Riese. ¿Sí? Esto es muy parecido al concepto este de que la matriz representante codifica cómo actúa una transformación lineal, ¿cierto? Ahora, quizás vale la pena verlo como a nivel operativo de la demostración, ¿no? No sé si la pregunta iba como por ese lado. Sí, Ya. la verdad. Porque Veámoslo como así. que al ojo con el producto interno de R, como que se cacha cuál era a veces. Se cacha para dónde va la historia, correcto, sí. Era como que la gracia está en la construcción. Sí, entonces... Perdón, le voy a poner phi para ser consistente con el teorema. Entonces, otra forma es usando... Claro, aquí lo que hice fue como ver al ojo cuál era la representación, pero uno podría usar simplemente la representación de la demostración. Y en ese caso, podríamos decir, bueno, phi de x y z es igual a 1 por x más 2y más 3z. Si se fijan, lo que uno tiene que hacer para calcular la fórmula propuesta ahí en amarillo es calcular la evaluación de los phi en los distintos vectores de la base. Y vamos a tomar como base, uno podría elegir la base que quiera. Naturalmente, en este caso es más fácil escoger la base. Pueden hacerlo en otras bases como ejercicio si quieren, pero vamos en este caso a elegir la base canónica. Voy a poner así como 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y este le vamos a llamar E sub 1, E sub 2, E sub 3. Entonces, si se acuerdan de la demostración, lo que había que hacer era evaluar phi en E sub 1. Bueno, eso implica es como 1 por 1 más 2 por 0 más 3 por 0. Eso me da 1. Phi de E sub 2 me da 0 por 1 más, perdón, 0, no, esto es 1 por 0 más 2 por 1 más 3 por 0, nuevamente, esto me da 2, phi de sub 3 me da igual a 1 por 0 más 2 por 0 más 3 por 1, y eso me da 3. Entonces, nuevamente obtenemos que el vector que estamos buscando u es igual al vector 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Está claro entonces ahora cómo uno puede ocupar la descripción del teorema para, o sea, la fórmula del teorema para obtener estas representaciones, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, hay más comentarios en el chat. ¿Estos operadores sirven para EDO? ¿Cuáles operadores? ¿Los funcionales lineales? Sí. O sea, no sé si particularmente los funcionales lineales, pero... y no sé específicamente a qué parte de EDO te refieres, porque hay cosas sí donde se ocupan, pero estoy pensando que más generalmente las técnicas de álgebra lineal sirven mucho para EDO. ¿Ok? Algo que yo no puedo ver acá porque necesito ecuaciones diferenciales ordinarias es que uno puede resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias ocupando álgebra lineal, en particular ciertas descomposiciones de matrices. Pero lo que sí vamos a ver, si es que tengo el tiempo, es cómo resolver recurrencias lineales, que es muy parecido a cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales, o sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. La parte de recurrencia es completamente discreta, así que no necesito cálculo para poder hacerlo.
Ya, entonces ahora lo que quiero hacer es volver al ejemplo este más complicado. Este es como volvamos. Y lo que vamos a hacer es calcular quién es el representante U para este ejemplo, para esa phi que puse en el ejemplo con la integral, usando la fórmula. Acordémonos que en este caso el espacio de los polinomios de grado a lo más 2 tiene dimensión 3, por lo tanto la fórmula hay que ocuparla así como va a ser phi de b, no, perdón, u igual a phi de 1. Estamos en un caso también de un espacio vectorial real, así que no necesito tomar conjugada, ¿cierto? E sub 1 más phi de 2, perdón, estoy hablando. No estoy bien. Phi de 1, E sub 1 más phi de E2, E sub 2 más phi de E3, E sub 3. Ahora, ¿quiénes van a ser E1, E2 y E3? Bueno, cualquier base ortonormal podría servir. Ahora, yo sé que en la ayudantía encontraron una. La base era algo así, era E sub 1 igual a el polinomio 1 partido por... No, perdón, E sub 1 igual a 1. E sub 2 es igual a 2 raíz de 3 t menos raíz de 3. Y E sub 3 es igual a 6 por raíz de 5 x cuadrado menos x más un sexto. Ok, me quedó un poquito desordenado ahí, así que mejor voy a moverlo. Profe, pero como que puso T y X. Ah, me confundí, perdón. Voy a poner t acá. Cuando integre voy a integrar sobre t, así que prefiero dejarlo como t. Gracias por avisarme. Ya, ahí sí. Es una base ortonormal. ¿Ya? Y ustedes la encontraron ocupando Gram-Schmidt, ¿cierto? Entonces, bueno, veamos cuánto es phi aplicado a ese E sub 1. Bueno, acordémonos que phi era este funcional raro que venía dado por una integral con el coseno, ¿verdad? Entonces me queda la integral de 0 a 1 de 1 por el coseno de 2 pi t. Quizá alguno de ustedes sabe cuánto vale esta integral. No, si no se la saben de memoria, el 1, la gracia es que el 1 no hace nada, pues entonces la integral de coseno nomás nos va a quedar seno de 2 pi t partido por 2 pi, ¿verdad? Y nos quedan los límites de integración entre 0 y 1. Ahora, como seno es 2 pi periódica, esto es 0. ¿Ya? Este ejemplo está cocinado para que varias cosas se vayan cancelando. No me preocupa en absoluto si no se acuerdan de integrales, ¿ok? Es simplemente como para hacer la operatoria para que les quede, digamos, pero para un caso específico de producto interno van a tener que hacer este mismo procedimiento y calcular de alguna forma. No vamos a meter integrales, ¿ok? Pero en este ejemplo sí lo necesito. Lo que quería mostrarle en este ejemplo es que es como trabajar, aun cuando una función está fuera del espacio B, uno puede de todas maneras hacer esta representación en el espacio. Ya, phi de E sub 2, la E sub 2 es 2 raíz de 3 t menos raíz de 3 por coseno de 2 pi t de t. ¿Ya? Y esta la podemos separar en dos partes. Bueno, de hecho, ya ocupemos linealidad primero para decir esto es 0, 1, 2 raíz de 3 t coseno de 2 pi t menos raíz de 3 por la integral de coseno, que ya la calculamos. Esta me da 0.
¿Ya? Así que solo tengo que concentrarme en esa que está ahí. Para esto vamos a ocupar integración por partes. Vamos a decir, este tipo le vamos a llamar U. A este de acá le vamos a llamar dB. Entonces nos queda 2 raíz de 3, lo podemos poner como factor común afuera. Me queda T por la primitiva de dB, que es seno. ¿Verdad? Menos la integral de B de U. Así que me va a quedar seno 2πt partido por 2pi y la derivada de U me da 1. ¿Vamos bien? Nuevamente, como seno es 2pi periódica y vale 0 en 0, esto me da 0. Y esto de aquí me da 1 partido por 2pi. La integral de seno también ustedes pueden ocupar la primitiva, lo que sea, pero al ser periódica, 2pi periódica, también les va a dar 0 acá. ¿Ya? Así que finalmente el único término que va a ser de hecho no trivial en esta descomposición de Riesz, en la representación, es el tercero. Nos queda entonces la integral de 0 a 1 del... Perdón. El E3 era 6 por raíz de 5 t cuadrado menos t más un sexto, ¿verdad? Por coseno de 2πt. ¿Ya? Ese es el producto interno, o sea, no el producto interno, sino que es la evaluación de phi en ese polinomio. 6 partido por raíz de 5, factor común, me queda la integral de 0 a 1 de t cuadrado coseno de 2πt de t menos la integral t coseno de 2πt de t de 0 a 1 más un sexto la integral del coseno de 2πt. Ahora, la integral del coseno la calculamos al principio, ¿cierto? Esta era 0. La de t por coseno la calculamos aquí arriba. Esa también es 0. Así que la única que sobrevive es este t cuadrado con coseno. Bueno, aquí hay que hacer integración por partes de nuevo. Entonces vamos a decir, esto que está aquí es el U, esto que está aquí es el dB. Hay muchas preguntas, perdón, no había fijado. Sí, perfecto. Ya. ¿Me equivoqué en algo, me está diciendo? Me eché cálculo. No, profe, no hay ninguna pregunta. Ah, ya, ok. Ya, pero son cálculos fome, ok, esto no tiene nada, o sea, es como para mostrar que se puede hacer, ¿no? Y lo que quería ilustrar era esta idea de que la representación a veces puede dar lugar, o sea, el funcional puede verse como altamente no trivial, ¿cierto? Pero igual existe un vector que lo representa. Ya, si hacemos esta integración por partes, me da t cuadrado por el b, que sería seno de 2πt partido por 2pi entre 0 y 1, ¿verdad? Menos la integral de 0 a 1 de t, o sea, 2t, perdón, me da la derivada del u, seno de 2πt partido por 2pi de t. ¿Sí? Eso. Ahora tengo que hacer integración por partes de nuevo, es decir, t es el u, seno es el dB, ¿cierto? Este que está aquí nuevamente me da 0 por la periodicidad del seno. Me queda menos 2 partido por, bueno, 1 partido por pi. ¿Qué más?
Ya, integración por partes. Entonces me queda t por el... Esto es menos coseno. 2πt partido por 2pi. Entre 0 y 1. Menos, integral de 0 a 1. De du. El du me bota 1. Y el de b, o sea, y el b me va a dejar este coseno nuevamente 2πt, quizás con un menos, partido por 2pi de t. Ahora, esto no es importante porque este término nuevamente se va a cancelar por los argumentos que hemos hecho anteriormente. El único término que sobrevive es este que me queda aquí. El menos por menos me da más, me queda el... coseno de 2πt me da 1, ¿cierto? 1 partido por 2pi cuadrado. Y en el límite de 0, el t vale 0. Así que eso es lo que me queda. Si no me equivoqué en ningún cálculo, lo que debería dar finalmente que la representación del u, el polinomio que representa este funcional lineal raro, tiene esta forma. Es como 6 por raíz de 5 partido por 2. Bueno, aquí puedo dejar un 3. 3pi cuadrado por t cuadrado. Ya. Quizás me equivoqué en algún cálculo, pero creo que... O sea, lo único que fallaría es la constante. Pero el resultado sí o sí, el u de t que lo representa es solamente un término cuadrático. Como les digo, la parte de la integración no es importante. Lo interesante era como poder aplicar la fórmula y que la aplicamos en estos dos ejemplos. Ya, no sé si quedan preguntas, pero en cualquier caso voy a parar la grabación.